Buenos días, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar la ponencia intentando dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué sigue siendo importante monitorizar las causas de muerte de los pacientes que viven con VIH? Como podéis ver en esta gráfica, en el año 2016, según datos de ONU-SIDA, 36,7 millones de personas vivían con VIH en el mundo, siendo esta la cifra más alta que se ha alcanzado desde el inicio de la epidemia. Esto es un claro reflejo del aumento en el número de personas que acceden a la terapia antirretroviral, lo que ha provocado un descenso también marcado en la mortalidad por SIDA. Si bien es cierto que este descenso se da en las regiones con acceso al tratamiento antirretroviral y es en estas regiones en las que voy a centrar mi presentación. Decíamos que se ha producido un claro descenso en la mortalidad por SIDA y esto nos podría hacer pensar la mortalidad de los pacientes con VIH se está acercando a la mortalidad de la población general. Vamos a verlo. Para dar respuesta a esta pregunta podemos utilizar diferentes medidas, pero yo me voy a centrar fundamentalmente en dos, en la esperanza de vida, que es una medida a la que estamos acostumbrados, y también en la tasa de mortalidad estandarizada, conocida en inglés por sus siglas SMR, que nos va a permitir cuantificar cuánto más o menos riesgo tiene la población con VIH de morir con respecto a la población general. Y en este sentido me gustaría empezar mostrándoos los datos de este trabajo, un trabajo realizado en la colaboración internacional Cascade, que es una colaboración de estudios de cohortes de seroconvertores, en el que evaluaron la evolución de los SMR a lo largo del tiempo. Y como podéis ver, la mortalidad de la población VIH positiva se ha ido acercando a la mortalidad de la población general. Si bien antes de 1996 los individuos con VIH se morían casi 24 veces más que la población general, se ha reducido considerablemente esta diferencia en la mortalidad y en el año 2004-2006 la mortalidad de los pacientes con VIH es solo 3 veces superior a la mortalidad de la población general. Además, esta cifra se ha observado de forma muy similar en otros estudios de colaboraciones, como por ejemplo en la colaboración internacional COGIAR, en la colaboración internacional ARC-CC, que incluye únicamente pacientes en tratamiento antirretroviral, y en nuestro caso en la cohorte CORIS, que como sabéis incluye pacientes naïf. Pues bien, en estos tres trabajos, la mortalidad de la población con VIH está entre 3 y 6 veces más que la mortalidad de la población general. Si bien es cierto que estos son datos globales y que la diferencia entre la mortalidad de la población VIH y la de la población general es menor en determinados subgrupos, la diferencia es menor, por ejemplo, en los hombres, la diferencia también se reduce conforme avanzamos en la edad, es menor en aquellos pacientes que no han contraído la infección por uso de drogas inyectadas, es menor también en los que no tienen un diagnóstico de SIDA y en los que tienen una buena situación inmunovirológica, y también la diferencia con la población general es menor en aquellos pacientes que no están coinfectados con el virus de la hepatitis C. Respecto a la esperanza de vida, me gustaría mostraros este trabajo en el que estimaron la esperanza de vida de los pacientes no VIH en 82 años, siendo tan solo 7 años menos, 75, en aquellos pacientes que iniciaban tratamiento antirretroviral con una mediana de 430 células. Si bien es cierto que la diferencia aumentaba en aquellos pacientes que iniciaban tratamiento con 140 células, remarcándose el impacto. Perdonad que voy a beber agua. Remarcándose el impacto y la importancia que tiene el inicio temprano del tratamiento antirretroviral. A pesar del aumento en la esperanza de vida, los pacientes con VIH se siguen muriendo más que la población general por varias razones. Por ejemplo, lo que hemos visto por el diagnóstico y el inicio tardío del tratamiento antirretroviral, por las coinfecciones con diferentes virus, por los estilos de vida o por la inflamación persistente. Pero a pesar de esto, hemos visto que efectivamente la esperanza de vida de los pacientes con VIH ha aumentado y estamos asistiendo a un envejecimiento de la población VIH positiva. De hecho, hay 3,6 millones de personas mayores de 50 años que viven con VIH en el mundo. Y este es un patrón que se observa también en los diferentes estudios de cohortes, como podemos ver en esta diapositiva. La población VIH positiva está envejeciendo.
Y esto se traduce, sin duda, en un aumento en el número de comorbilidades, como podemos ver en estas figuras, algo que también es coherente y consistente en los diferentes estudios de cohortes, y también en la importancia relativa que van a adquirir las comorbilidades no-SIDA. Nos encontramos, por tanto, a un nuevo escenario al que estamos asistiendo desde hace varios años, que hace necesario que sigamos monitorizando las causas de muerte de la población con VIH para poder diseñar las estrategias de prevención apropiadas. Pero ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos cuando queremos estudiar la mortalidad, las causas de muerte de la población VIH positiva? Es tremendamente difícil obtener información precisa sobre la causa de muerte, pero aun cuando tenemos la capacidad de hacerlo, por el decremento de la mortalidad de los pacientes con VIH nos encontramos con un problema claro de potencia estadística, siendo necesario establecer colaboraciones que nos permitan sacar conclusiones con un número suficiente de individuos. Y en esta necesidad de colaborar surge también la necesidad de estandarizar y homogeneizar tanto las fuentes de información como los algoritmos de codificación, porque además esto tiene un impacto muy importante en los patrones de mortalidad que observamos, tal y como os mostraré a continuación. Respecto a las fuentes de información, no me quiero detener especialmente, pero sí que os diré que son diferentes las fuentes que podemos utilizar para obtener datos de mortalidad y de causa de muerte, y que esto impacta en los patrones que obtenemos. Con respecto a los algoritmos de codificación, antes del año 2004 no había un sistema estandarizado para codificar las causas de muerte. Los estudios de pacientes con VIH utilizaban sus propios algoritmos de codificación o utilizaban la clasificación CIE9. A partir del año 1999 se empezó a utilizar la clasificación CIE10 porque incorporaba códigos específicos para el VIH-Sida, si bien es cierto que algunas enfermedades definitorias de SIDA no están bien identificadas en la CIE10. En el año 2004 se reúnen en Copenhague expertos en la infección por VIH, expertos de estudios de cohortes, de ensayos clínicos, y llegan a la conclusión de que es necesario armonizar y estandarizar la información sobre causa de muerte. Y es de esta forma como surge lo que se llama el proyecto COUDI. ¿Qué es COUDI? Es un sistema estandarizado para la clasificación y codificación de la causa de muerte de los individuos que viven con VIH. Está basado en una recogida tremendamente exhaustiva y detallada de la información sobre las causas de muerte y los factores contribuyentes, y posteriormente lleva a cabo un proceso centralizado de codificación. En esta figura podéis ver todo el proceso que utiliza el proyecto COUDI. Los centros que reportan información a las cohortes que clasifican según COUDI deben rellenar un formulario con muchísima información, no solo de causa de muerte, sino de características sociodemográficas, marcadores de VIH, tratamiento antirretroviral, comorbilidades y factores de riesgo, un texto detallado sobre la secuencia de eventos que han llevado a la muerte y los informes post-mortem. Con esta información hay dos revisores externos que van a clasificar la información de causa de muerte y van a proporcionar una causa inmediata, hasta 4 causas contribuyentes y una causa fundamental, utilizando la clasificación que propone COUDI para codificar las muertes, que es una clasificación con 33 categorías. A partir de ese momento, si hay un acuerdo entre los dos revisores en la causa fundamental, terminaría el proceso. Si no hay un acuerdo, se intentaría que los dos revisores se pusieran de acuerdo y, en caso de que no lo consigan, habría un experto en el campo que ayudaría a codificar la causa de muerte. A pesar de que lo he contado de forma resumida, es muchísima la información que requiere este proyecto COUDI y es muy largo el proceso. Seguramente por este motivo, los investigadores de la colaboración ART-CC han propuesto una versión simplificada del COUDI, lo que llaman Revised COUDI, que es también la versión que se utiliza para codificar muertes en la cohorte CORIS. En el caso concreto de la cohorte CORIS hay un comité de expertos, se recoge información de las causas de muerte y se valora también información sobre CD4, sobre enfermedades definitorias de SIDA, sobre tratamiento antirretroviral y sobre coinfecciones, y a partir de toda esta información se asigna a cada causa de muerte un código CIE10 y un código COUDI. Os decía que
la fuente de información y el algoritmo de codificación tienen un impacto importante en los patrones de mortalidad que vamos a obtener, y es lo que me gustaría demostraros con este trabajo realizado por mi compañera Vicky Hernando, en el que teníamos un doble objetivo. En primer lugar, se quería comparar la causa de muerte obtenida de dos fuentes de información, el Fichero Nacional de Defunciones y CORIS, y ambas las íbamos a codificar según CIE-10. Como segundo objetivo, se querían comparar las muertes reportadas en CORIS únicamente usando dos algoritmos de codificación, la CIE-10 y CODI. En esta figura podéis ver los resultados que vamos a ir viendo despacito. En primer lugar, vamos a ver cómo impacta la fuente de información. Tenemos en las barras azules el porcentaje de muertes utilizando el Fichero Nacional de Defunciones y en las barras verdes las causas de muerte utilizando como fuente de información CORIS. De forma global se obtuvo una concordancia del 69%, si bien es cierto que el Fichero Nacional de Defunciones infraestima, como podéis ver en las barras azules, la mortalidad por VIH-Sida a causa de sobreestimar la mortalidad por causa hepática e infecciosa. Vamos a ver ahora cuál es el impacto que tiene el algoritmo que utilizamos para codificar nuestras causas de muerte. Y lo vamos a hacer con datos de la cohorte CORIS utilizando la CIE-10 para clasificar o la CODI. La concordancia en este caso es del 72%. Las barras serían, la verde nos indicaría la codificación según CIE-10, la barra gris la clasificación según CODI. Y como podéis ver, la CIE-10 en pacientes con VIH sobreestima la mortalidad por VIH-Sida a causa de infraestimar la mortalidad por causa hepática e infecciosa. Por lo tanto, vemos que cuando queremos colaborar o cuando queremos compararnos con otros estudios que han analizado la mortalidad, tenemos que ser muy conscientes de que la fuente de información que hemos utilizado y el algoritmo de codificación van a impactar en los patrones de mortalidad que observemos. Vamos ahora a ver cuáles son esas causas actuales de mortalidad de los pacientes que viven con VIH y me gustaría empezar mostrando datos de las colaboraciones de estudios de cohortes. Me gustaría empezar con este trabajo de la colaboración internacional DAD, que evaluó las tendencias en las causas de muerte en el periodo 1999-2001. En primer lugar, tenemos en esta gráfica la evolución de la tasa de mortalidad por diferentes causas a lo largo del tiempo. Vemos un claro descenso en la tasa de mortalidad por SIDA. Se observa también un descenso en la mortalidad por causa hepática y por causa cardiovascular. Sin embargo, se observa una tendencia estable en la mortalidad por cánceres no SIDA. Si vemos ahora la distribución porcentual de las causas de muerte, vemos como en todo el periodo 1999-2001, el 29% de las muertes fueron muertes por SIDA. En segundo lugar estaban los cánceres no SIDA, representando el 15% del total de las muertes, fundamentalmente el cáncer de pulmón, con un 26%. En tercer lugar estaba la muerte hepática, que representa el 13% de las muertes, fundamentalmente por hepatitis crónicas virales. Y en cuarto lugar tenemos la enfermedad cardiovascular, con un 11%, aquí casi en su mayoría infartos de miocardio. Si vemos la evolución de esta distribución porcentual de las muertes a lo largo del tiempo, vemos un claro descenso en la muerte por SIDA. Ha pasado del 34% de las muertes en el primer periodo al 22% en el último periodo, 2009-2011. Se observa también un descenso en la mortalidad hepática, con un descenso del 16% al 10%. Y lo que es importante resaltar es que hay un claro aumento en esa distribución porcentual de las causas de muerte en la mortalidad por cánceres no SIDA, que era del 9% en el periodo 99-2000 y llega a ser del 23% en el periodo 2009-2011, siendo en este periodo un punto superior a la mortalidad por VIH-Sida. ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Qué pasa con la mortalidad de los pacientes que inician tratamiento antirretroviral? Para verlo, me gustaría empezar con la mortalidad temprana, utilizando este trabajo de la colaboración internacional ART-CC, en la que evaluaron cuál era la evolución a lo largo del tiempo de la mortalidad que ocurría en los 3 primeros años. Como podéis ver, la mortalidad durante el primer año ha ido descendiendo a lo largo del tiempo. La mortalidad en el periodo 2008-2010, durante el primer año de iniciar tratamiento, es inferior a la que se había observado en los periodos previos.
Y además, esta reducción en la mortalidad a lo largo del tiempo se observa para todas las causas, con excepción de los cánceres no-SIDA no hepáticos. ¿Qué pasa en la mortalidad en el segundo y en el tercer año de iniciar tratamiento? También se observa cómo se ha producido una reducción de esta mortalidad a lo largo del tiempo. Y en este caso sí que observamos cómo esta reducción se ha observado en todas y cada una de las causas de muerte, con un especial impacto en la mortalidad hepática. Si vemos la distribución de las causas de muerte, vemos como en el primer año de iniciar tratamiento el 43% de las muertes eran muertes por SIDA, se reduce la mortalidad por SIDA a un 28% en el segundo y tercer año de iniciar tratamiento antirretroviral y toman una mayor importancia la mortalidad por cánceres no-SIDA no hepáticos y la mortalidad hepática. Se habla en muchas ocasiones de cuál será el impacto a largo plazo del tratamiento antirretroviral. Y para eso me gustaría mostraros los datos también de la colaboración internacional ART-CC, en el que evaluaron cuál era la mortalidad de los pacientes que llevaban al menos 10 años en tratamiento antirretroviral. Y esta es la distribución de las causas de muerte en esos pacientes con al menos 10 años en tratamiento. Fijaos cómo en este caso el 21% de las muertes son cánceres no-SIDA no hepáticos, la segunda causa de muerte sería la muerte por SIDA y con un 10% estaría en tercer lugar la mortalidad cardiovascular. En este trabajo también vieron cuáles eran los factores que se asociaban a las diferentes causas de muerte a partir de los 10 años de iniciar tratamiento antirretroviral y vemos cómo la mortalidad por SIDA se asocia a un bajo CD4, alta carga viral y un diagnóstico de SIDA previo. La mortalidad cardiovascular se asocia fundamentalmente con una edad avanzada. La mortalidad por causa hepática es mayor en los usuarios de drogas inyectadas, los que tienen un bajo CD4 y un diagnóstico de SIDA previo. Y los cánceres no-SIDA no hepáticos, al igual que ocurre en la mortalidad cardiovascular, se asocia fundamentalmente a una edad avanzada. Antes de pasar a mostraros los datos de España, me gustaría detenerme unos minutos en los datos de la colaboración, en los datos de la cohorte suiza, porque es sin duda una cohorte que en muchos casos es referente y ha sido pionera. En primer lugar, tenemos aquí la evolución de la tasa de muerte por SIDA y por causas no SIDA. Vemos un clarísimo descenso en la mortalidad por SIDA a lo largo del tiempo. También se observa un descenso, aunque no tan marcado, en la mortalidad no SIDA. Y lo que es importante destacar es que en el año 2010, si la tasa de mortalidad por SIDA era de 0,21 por 100 pacientes año, la tasa de mortalidad no SIDA casi cuatriplicaba la de mortalidad por SIDA. Si vemos la distribución de las causas de muerte a lo largo del tiempo, vemos un patrón que ya hemos ido observando. Hay una clara reducción de la mortalidad por SIDA a lo largo del tiempo, pasando del 78% en el primer periodo a tan solo 15% en el segundo periodo. Por lo tanto, un aumento claro de la mortalidad no SIDA. Y si nos centramos en el último periodo, podemos ver una distribución detallada de las causas de muerte y se observa cómo en este periodo 2005-2009 el 19% de las muertes eran cánceres no SIDA, incluyendo el hepatocarcinoma, el 16% eran muertes por SIDA y el 15% eran muertes de causa hepática, excluyendo el hepatocarcinoma. Vamos a ver ahora los datos de España. Y para ver la evolución, me gustaría empezar con este trabajo que se realizó en Cataluña en el periodo 1997-2004 y a continuación veremos la evolución a partir del año 2004 utilizando los datos de la cohorte de la Red de Investigación en SIDA. En este periodo 97-2004, la principal causa de muerte era la muerte por SIDA, representando el 40% de todas las muertes, linfoma no-Hodgkin, citomegalovirus y tuberculosis. La segunda causa de muerte, con un 23%, era la mortalidad hepática, fundamentalmente relacionada con los virus. En tercer lugar estaban las infecciones no SIDA no hepáticas, con un 14%, especialmente neumonía y sepsis. El 11% en el cuarto lugar estaban los cánceres no SIDA no hepáticos. En este caso, el cáncer más frecuente era el pulmón y el colon. Y la muerte cardiovascular ocupaba el quinto lugar en el periodo 97-2004, con un 6% de las muertes, fundamentalmente infarto de miocardio.
Si vemos la evolución de esta distribución porcentual a lo largo del tiempo, se ve claramente cómo ha habido un descenso en la mortalidad por SIDA, las barras azules, y ya se produjo un aumento en ese periodo en la mortalidad hepática y en las infecciones no SIDA no hepáticas. Vamos a ver ahora cuáles son las causas más actuales utilizando datos de la cohorte de la Red de Investigación en SIDA, datos que ha presentado de forma brillante Belén Alejos esta mañana y que yo voy a poner en contexto con los datos que acabo de mostrar. Si empezamos por la evolución de las tasas de mortalidad, se ve claramente cómo a lo largo del tiempo se ha producido un descenso claro en la tasa de mortalidad por VIH-Sida. En el caso de las neoplasias no SIDA se observa un ligero aumento del primero al segundo periodo, pero luego se estabiliza y pasa lo mismo, pero al revés, en el caso de la mortalidad hepática se observa un descenso de la tasa de mortalidad del primero al segundo periodo para después estabilizarse a partir de ese momento. Hay una gran influencia de la mortalidad temprana si excluimos las muertes ocurridas durante los 6 primeros meses. Observamos en el cuadro azul una fotografía muy similar a la que hemos observado previamente, con la única diferencia que la mortalidad por VIH-Sida se sitúa en límites claramente más bajos que cuando incluimos a todos los pacientes. Respecto a la distribución de la mortalidad, observamos cómo se ha producido un descenso en el porcentaje de muertes por SIDA a lo largo del tiempo. Si bien en el primer periodo era del 50%, ha llegado a ser del 29% en el periodo 2013-2015. Y si hacemos un zoom en este periodo, vemos como la segunda causa de muerte, con un 22%, son las neoplasias no SIDA y la causa hepática ocurriría en el 9% de las muertes. Si excluimos la mortalidad ocurrida en los primeros 6 meses, la tendencia se mantiene, el descenso de la mortalidad por VIH-Sida, si bien es cierto que el porcentaje es inferior a lo que hemos observado previamente. Y lo que es importante es que en el periodo 2013-2015 la primera causa de muerte son neoplasias no SIDA, algo que observábamos de forma igual en la cohorte suiza, con un 25% de las muertes, un 19% sería para la mortalidad por VIH-Sida, y la causa hepática ocurriría en el 11% de las muertes. Me gustaría finalizar prácticamente los datos de la cohorte de la Red de Investigación en SIDA con esta figura, que aunque pueda parecer sencilla, tiene por detrás métodos tremendamente complejos y en la que se ve cuál es la contribución relativa de las diferentes causas de muerte con respecto a la mortalidad global en función de los años que los pacientes llevan en seguimiento en la cohorte CORIS. Entonces, podemos ver claramente cómo el VIH-Sida tiene un impacto muy importante en los primeros años, un impacto que se va reduciendo conforme aumenta el tiempo de seguimiento para dejar paso fundamentalmente a la mortalidad por cánceres no SIDA y en menor medida a la mortalidad hepática. ¿Cuál es la causa más frecuente de neoplasias no SIDA? Pues podemos ver que el 44% de los tumores no SIDA reportados en CORIS es cáncer de pulmón. Por lo tanto, a modo de conclusión, la tendencia en la mortalidad de los pacientes con VIH continúa siendo decreciente. Sin embargo, mientras se observa una clara reducción en la tasa de mortalidad por SIDA, causa hepática y cardiovascular, esta reducción no se observa para la mortalidad por tumores no SIDA. En la actualidad, las muertes por causas no relacionadas con el VIH han superado a las muertes por VIH-Sida. Los tumores no SIDA se han convertido en la causa de muerte más frecuente, siendo el cáncer de pulmón el que ocurre con mayor frecuencia. Y, por tanto, es necesario seguir monitorizando las causas de muerte de los pacientes que viven con VIH, teniendo en cuenta los retos metodológicos que nos plantea esta monitorización para poder diseñar las estrategias de prevención apropiadas. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias también a mis compañeros del Centro Nacional de Epidemiología, porque sin su colaboración esta presentación seguro que no hubiera sido posible. Gracias. Enhorabuena, Inma. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras anima a alguien, los datos que tenéis son datos globales, ¿no? ¿Algún análisis que tengáis o que estéis planteando hacer
sobre la importancia de la edad en el momento de la inclusión en la Corte o por distribución de hombre-mujer. Sí, pues fíjate, hasta el momento no hemos podido hacer análisis más detallados, viendo, por ejemplo, si hay diferencias en las causas de muerte en hombres y en mujeres o en diferentes grupos de edad, por lo que comentaba de los problemas que tenemos con la potencia estadística. Afortunadamente hay pocas muertes y aunque eso juega en contra del análisis, pero estamos a punto de tener la base de datos de CORIS, en este caso actualizada a noviembre del 2017, y yo creo que será un buen momento para explorar lo que tú dices y para hacer algún trabajo también relacionado con esperanza de vida o con años de vida perdidos, que es algo que se está haciendo en otras cohortes. Sí, excelente presentación, Inma. En las cohortes prospectivas siempre existe, y en CORIS, desde luego, siempre existe el riesgo de un cierto sesgo en la mortalidad de los pacientes que no llegan a entrar en la cohorte porque se mueren en el primer ingreso, en el diagnóstico. ¿De qué manera se puede corregir ese sesgo de pérdida de pacientes que han fallecido y de causa de fallecimiento, que generalmente en esos fallecimientos en las primeras semanas van asociadas a SIDA? Claro, yo creo que eso se ve muy bien en las dos figuras. O sea, cuando excluimos la mortalidad temprana se ve claramente cómo se reduce la mortalidad por SIDA, precisamente por lo que tú comentas, Fede, pero claro, es cierto que nosotros podemos analizar en realidad lo que tenemos y los datos que nos llegan. Entonces, si no, a ver, lo ideal sería que intentáramos meter a todos los pacientes en la cohorte con independencia de que vayan a morir poco después, porque esa sería, desde mi punto de vista, la única forma de que lo podamos solucionar. Pero claramente tiene un impacto y además se ve muy bien cómo afecta el patrón de la mortalidad cuando excluimos a la mortalidad temprana en los 6 primeros meses. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Inma.